Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar explicando este tema de ordenaciones. El tema de ordenaciones en la probabilidad es muy importante porque, bueno, ya comentamos que las probabilidades se calculan dividiendo el número de elementos o de eventos que pueden ocurrir entre el total de opciones de elementos o el total de acciones que pueden ocurrir. Entonces, para encontrar el total de opciones a veces no siempre es tan fácil y tenemos que usar una herramienta de ordenación, de tal manera que vamos a ver este tema. Las ordenaciones, entonces les decía, pues es un, es una, es un tema que se tiene que ver para desarrollar esta habilidad de organización. Algunas de las opciones de las herramientas que hay son las que están aquí. Las principales son los diagramas de árbol, combinaciones y permutaciones. En nuestra área solamente nos vamos a enfocar a diagramas de árbol. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar para conocer en qué consiste un diagrama de árbol. Los diagramas de árbol son la herramienta que te va a permitir organizar mejor esta información. Es un método gráfico y es un método que te permite pues no perder ninguna de las alternativas o de las posibilidades que puede haber en un problema en específico. Vamos a verlo con un ejemplo. Hay ejemplos para una probabilidad a priori que se trata de diagramas de árbol con elementos o personas. Y hay ejemplos, hay ejercicios de diagramas de árbol para una probabilidad a posteriori, que sería con acciones o con actividades. El primer ejemplo está aquí. Dice así. Un estudiante tiene 3 pantalones, 2 camisas y 3 sacos. Mediante un diagrama de árbol, represente de cuántas formas distintas podría vestir. Entonces, ustedes podrían hacer una deducción empírica y decir, bueno, son 3 pantalones, a ver si se pone, uno es amarillo, otro morado, otro verde, a ver si se pone el amarillo, se puede hacer una combinación con una camisa de las 2 que tiene. Podrían hacerlo empíricamente, pero la idea es de que no lo hagan así, porque si lo hacen de esa manera, seguramente van a perder algunas opciones y se van a empezar a hacer bolas de tanta información. Entonces, lo que vamos a aprender es un método de solución. Paso número 1. Identifica cómo se clasifican los elementos. En este caso es ropa, pero pueden ser personas. ¿Cómo las puedes clasificar de manera general? En este caso la ropa, pues puedes poner la categoría de pantalones, la categoría de camisas y la categoría de sacos. Ese es el paso 1. Títulos de las categorías. Segundo paso. Enfócate solo en la primera categoría y vamos a poner hacia abajo las opciones que hay para elegir. Opciones. Aquí dice el problema que tiene 3 pantalones, vamos a poner, se puede poner solo uno, obviamente. Entonces puede elegir el pantalón 1, el pantalón 2 o el pantalón 3. Siguiente paso, enfócate solo en una opción. ¿Qué tal si el estudiante solo elige el pantalón 1? Elige este para ponerse, el amarillo, ya se lo puso. Ahora tiene que elegir una de las 2 camisas. Entonces ponemos así con unas rayitas las 2 opciones. Pero de esas 2 camisas solo puede elegir una. Por esa razón, entonces nos enfocamos en el pantalón 1, la camisa 1, y ya con esas 2 prendas debe de elegir un saco. Puede ser el saco 1 o el saco 2. Cualquiera de estos caminos que tú trazas son formas distintas de vestir. Pero esto fue
si eligiera la camisa 1? ¿Qué tal si elige la camisa 2? Por el hecho de cambiar esa prenda, aunque sean los mismos sacos, ya son formas distintas de vestir. ¿Sí se fijan? Entonces, en cada uno de los caminos que trazamos, al menos hay una prenda distinta para vestir. Y fíjense, vamos en orden. Todo esto que hicimos fue si elige el pantalón 1. Pero ¿qué tal si elige el pantalón 2? Bueno, por el cambiar la primer prenda, puede combinar las camisas, puede elegir una de ellas dos, igualmente puede elegir cualquiera de los sacos, y entonces se van viendo distintas formas de vestir. Si cambia el pantalón a la opción 3, pues ocurre lo mismo. Vamos eligiendo una camisa y a la vez un saco. Así es que, para saber el total de opciones distintas, basta con sumar todas las ramitas que quedaron al final. Si tú sumas estas, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12 formas distintas de vestir. ¿De acuerdo? Ese es un diagrama de árbol de elementos. Bien. Vamos a pasar ahora al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 es un ejercicio, pero de probabilidad a posteriori, es decir, vamos a encontrar el total de formas en que pueden ocurrir los eventos o las acciones. El ejemplo dice así: un alumno puede estudiar 0, 1 o 2 horas para un examen de estadística en una noche determinada. Cualquier noche él puede elegir 0, 1 o 2 horas. Mediante un diagrama de árbol represente de cuántas formas podría estudiar 4 horas en 3 noches consecutivas. ¿Cómo puede distribuir su tiempo para estudiar 4 horas en 3 noches consecutivas? ¿Se fijan? Son acciones. ¿Cómo se resuelve? Igual que el anterior, pero ahora, como son actividades, las actividades están limitadas por el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para realizar esas actividades? Ese tiempo representa las categorías. En vez de pantalones, camisas y corbatas, y sacos, perdón, entonces vamos a poner lo que puede ocurrir en la noche 1, las acciones que pueden ocurrir en la 2, las acciones que pueden ocurrir en la noche 3. Porque dice el problema, tiene 3 noches para estudiar. Ya que tiene las categorías o los tiempos, nos enfocamos solo en la primera noche. Y hacia abajo ponemos cuántas actividades puede realizar. El problema nos dice que puede ser que estudie 0, que le dé flojera y digan, ahora no estudio, 0. Puede ser que estudie 1 o puede ser que estudie 2 horas. No puede estudiar más en una noche. Aquí lo dice. Entonces, nos enfocamos en la primera opción. Acuérdense el método. ¿Qué tal si no estudia nada la primera noche? Llega la segunda noche y pues tiene las 3 mismas opciones. Puede ser que no estudie nada, 1 o 2 horas. Pero aquí ustedes ya empiezan a ver que no todas estas opciones le van a dar la posibilidad de estudiar 4 horas en las 3 noches. Si se fijan, cada camino de aquí, 0, 0, 0, obviamente no da. 1 hora no da. 0, 0, 2 no alcanza. Si estudia una sola hora la segunda noche, la tercera noche sigue teniendo las mismas opciones, pero ustedes pueden ir viendo
que no nos funcionan porque si suman las horas de estudio no nos alcanzan a dar las 4. Con la práctica ustedes estas dos ramas de 3 palitos pueden omitirlas y decir no vale la pena que los ponga porque no alcanza. Pero si se fijan aquí, si estudia 2 horas y no estudia nada o estudia 1 hora, no nos van a servir. Pero si estudia otras 2, aquí sí se forman las 4 que quiero estudiar en las 3 noches. 2 y 2, aquí sí suman 4. Este camino de 0, 2, 2 es la primera opción que realmente nos sirve para resolver el problema. Ajá. Y si se fijan, solo es ir en orden poniendo las opciones. Vamos a ver qué pasa si la primera noche sí estudia 1 hora. La segunda noche puedes poner las 3 opciones, pero ya te vas dando cuenta que no nos van a servir mucho, porque, por ejemplo, en estas, si tú sigues los caminitos que nos dan, la máxima son 2 horas y 1 serían 3. No nos sirve. Tienen que ser 4 forzosamente. Pero si estudia 1 y 1, ¿qué debe de estudiar al final? 2 horas. Y ahora si te fijas, ya formó las 4 horas que necesita. Si estudia 1 y 2, pues el último día, ¿cuántas necesita estudiar? Exacto, solo 1. Y así forma las 4 horas de estudio. ¿Se fijan? Entonces, vámonos en orden. Aquí ya no puse los ceros y los unos, porque en el caso del 2 de arriba, porque pues, no tiene caso, no suma las 4. Puedes enfocarte solo cuando sí puedan sumar las 4 horas que se necesitan. Por ejemplo, si estudia aquí las 2 horas al principio, pues eso sí le da muchas opciones. Porque si no estudia nada la segunda noche, ¿cuántas debe estudiar al final? 2. Y con las 2 de al principio, ahí están las 4. O si estudia 2 y 1, ya lleva 3. Nada más le falta 1. O si estudia 2 y 2, ya cumplió las 4. Entonces, en la probabilidad, el 0 sí es una opción. Oye, pero pues si el problema dice que estudie y si no estudia, pues entonces no vale. No, en probabilidad sí vale. El 0 es una alternativa, porque en este caso 2 y 2 ya nos dan las 4 horas de estudio. De tal manera que el resultado es sumar todos los caminitos que sí te dieron las 4 horas que necesitas. Así es que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas distintas para poder estudiar. ¿Cómo ven? Esa es la solución. Es desarrollar la habilidad de organizar información e ir de menos a más, ¿verdad? Es cuestión de practicar. Ese es el ejemplo. Ahora vamos a hacer unos ejercicios a ver qué tal. El primer ejercicio es como el problema de los pantalones, donde ahora hay que organizar, pero ahora son personas. Y el segundo ejercicio es como el de los estudios, de las horas de estudio, pero ahora son pasteles. Es un pequeño ejercicio para poder practicar este método de ordenación. Entonces, adelante y en la siguiente clase revisamos a ver qué tal hicieron el trabajo. Buena tarde.